vamos a enlazarnos con el eurodiputado Iván García Blanco. Vamos a conversar con él sobre lo que pasa en España. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches por allá y tardes por acá. Gracias, porque sé que es un poco tarde. Por aquí, y buenas tardes allí. Sí, Iván. Cuéntanos la actual situación de España en este momento, que es una preocupación. La mayoría de los casos en el Perú son casos que se han dado por peruanos que han retornado a la patria y han traído el virus que, bueno, se ha convertido en una pandemia a nivel mundial, y es lo que ha pasado en América Latina, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de España? Y después vamos a entrar a cuál es la situación económica, porque esto no solo trae la paralización del país por el estado de alerta decretado por el jefe de gobierno, sino también una crisis económica. ¿Cuál es la situación actual, Iván? Pues en España llevamos casi 2 semanas de confinamiento en los domicilios. Solo se deja salir a las personas para acudir a su trabajo en el caso de que no tengan alternativa al teletrabajo, que es lo recomendado en este caso por el decreto también del estado de alarma. Funcionan servicios esenciales, funciona también el transporte, pero funciona muy reducido y además los datos que se tienen es que las reducciones son del 80 o el 90% en tema de transportes, en tema de movilidad, en tema de determinados parámetros que dan la razón de la actividad que está teniendo el país, y el país está prácticamente al ralentí, está funcionando con lo absolutamente esencial. Y todo parece que vamos a estar mucho más tiempo así, porque es verdad que el gobierno hoy mismo ha anunciado que va a ampliar la proposición, y esto ya tiene que pasar por el Congreso, del estado de alarma y por lo tanto de confinamiento a otros 15 días. Y por lo tanto pues estaremos como mínimo, ya digo, 1 mes en confinamiento, esperando que a partir de ese momento se puedan ir relajando las medidas, porque es muy duro de la noche a la mañana prácticamente meter a millones de personas, que millones de personas se metan en sus casas y que asuman una realidad que desde la perspectiva de las personas de este siglo, de este momento, al menos en Europa, es una perspectiva casi de ciencia ficción. Todo nos sustrae a imágenes de películas o de series que hemos visto sobre distopías o sobre catástrofes, pero es una realidad muy dura, como bien ha anticipado, llevamos ya más de mayor parte, se están realizando ya se han recibido muchas nuevas miles de test para poder ir haciéndolo, ya se están realizando centenares de pruebas, y en todo caso lo que se hace es que ante la duda, ante la posibilidad del contagio, se confina inmediatamente también a la persona o se aísla a la persona para evitar la hipotética posibilidad de que pueda hacer otro contagio, ¿no? Estamos, como digo, en una situación excepcional. Nuestra sanidad se está teniendo que adaptar también a una nueva realidad, claro, que sinceramente creo que va a ser la realidad del futuro, y es mejor que nos vayamos acostumbrando a que tenemos que tener algunas cosas ya previstas y protocolos realizados, porque lamentablemente las pandemias, todo apunta a que van a ser una realidad con la que tendremos que convivir en el futuro. En Asia ya lo sabían y por eso probablemente se han adaptado mucho mejor y mucho más rápido. Ahora nos tenemos que adaptar en el resto del mundo. Ahora, pasando de la crisis sanitaria a la crisis económica, se están perdiendo 100.000 empleos al día. El jefe de gobierno ha pedido a Bruselas hace un par de días una ayuda financiera. ¿Cuál es la posición? Tú eres eurodiputado, Iván. ¿Cuál es la posición de Bruselas en este momento con respecto a la crisis europea y especialmente de España? Bueno, Europa es un gigante. Es un gigante un poco torpe al principio, que se mueve despacio, y es verdad que estuvo muy dubitativo en un primer momento, pero es verdad también que ha aprobado tanto el Consejo de Europa, formado por el Consejo de Ministros de los países miembros, como la propia Comisión Europea, el propio Parlamento, que tenemos reunión este mismo jueves. Hemos aprobado un paquete de medidas muy ambicioso. El Banco Central Europeo ha anunciado la inversión más millonaria de su historia para tratar de contener todos los problemas que podamos tener con nuestra propia deuda, que se pueda ayudar también a nuestro sistema financiero para que pueda haber liquidez para nuestras empresas y para nuestros negocios y para las personas. Y es verdad que asumimos que van a ser tiempos muy duros, pero es verdad también
que el Gobierno de España en sí mismo también ha movilizado más de 200.000 millones de euros para combatir esta situación, que esperamos que sea transitoria y que esperamos que además pueda producir la inversión que se está realizando y que se está planificando en toda Europa, pueda producir una recuperación lo más rápida posible a partir de que terminemos la fase más dura de esta crisis. Ahora, los más afectados, las grandes, todos están afectados por esta situación, pero los más afectados son los autónomos. Hay una gran cantidad de autónomos independientes en España que viven de sus consultorías, de su trabajo, de su día a día. ¿Qué se hace con esta gente que no son los de los sectores más populares, pero realmente prácticamente a la semana o a las 2 semanas ya de confinamiento pues están quebrados? Bueno, se ha previsto, dentro de este paquete de medidas del Gobierno, se ha previsto que quien reduzca hasta el 75% de su actividad, quien vea reducido esa actividad hasta el 75%, puede acogerse a las ayudas del Gobierno, que le compensará por su situación, con una cantidad por el tiempo en el que esté parado, y de la misma forma también se van a suprimir la necesidad de seguir pagando cuotas, tanto a la Seguridad Social como la propia cuota de funcionamiento de autónomos al Gobierno de España. Quiero decir, nosotros hemos aprobado, y eso es una parte importante, hemos aprobado un paquete de medidas muy ambicioso que trata de que nadie se quede atrás, correcto, de que nadie se quede tirado en esta crisis económica, también probablemente porque aprendimos mucho de lo que ocurrió en la crisis de 2008 y no queremos cometer los mismos errores. Nosotros somos una sociedad con un estado de bienestar muy desarrollado, con una serie de principios en los que se sustenta nuestro estado de bienestar y nuestro estado de derecho, que es no dejar a nadie atrás, que es que nadie se quede sin el soporte y sin la ayuda del Estado, y efectivamente y evidentemente todo dependerá del tiempo que esto dure y de lo que afecte de duro también a nuestra propia economía, pero nuestra intención es que nadie quede tirado en este momento y eso es lo que queremos lograr. Y nuestro principal objetivo. ¿Y qué les puedes decir a los españoles que no están en su patria, que en este momento se encuentran fuera del país, por ejemplo en el Perú, en América Latina, y que están viendo alguna forma de retornar a su país? Pues yo creo que lo más importante es estar en contacto con las embajadas y los consulados. Conozco además algún caso concreto en Perú, y que sigan las recomendaciones de forma estricta. Tanto si les recomiendan, como en un principio ocurrió de manera general, volver al país, como si les recomiendan ya estar en el país en el que les haya sorprendido esta crisis. Yo creo que lo más importante, como digo, es no tomar decisiones unilateralmente, ser muy cuidadosos, muy precavidos y sobre todo consultar todo a nuestra legación en los países extranjeros, porque ellos saben en qué estado está la cuestión, qué es lo más necesario y cómo está también los medios que se han puesto para la repatriación de españoles y de europeos, que en esto también estamos colectivizando la actividad y la puesta a disposición de los españoles y europeos que están en el exterior de forma mancomunada de medios para volver. Pero ya digo, sobre todo, que se guíen por lo que les digan en el consulado y en la embajada. Correcto. Y para terminar toda esta parte económica, Pedro Sánchez sugirió un plan Marshall, que era este plan de reconstrucción posguerra que se vivió en Europa. ¿Cómo ves esa iniciativa del jefe de gobierno español? Como digo, los europeos creo que hemos aprendido mucho de lo que ocurrió en la última gran crisis financiera, de cómo nos atacó a la parte más vital de nuestro modelo de Estado de Derecho y de Estado social, como decía, y no queremos volver a repetir los mismos errores. Sabemos que la contracción, que la austeridad solo sirvió para hundirnos mucho más en el pozo, y lo que queremos es que la inversión pueda volver a reactivar nuestra economía, pueda volver en el menor tiempo posible a poner nuestras economías a punto. Y esa es la posición que tiene el Gobierno de España, que tiene nuestro presidente del Gobierno, es la posición compartida por muchos otros países de Europa, y esperamos que al final otros gobiernos, que la propia Comisión Europea estén al final a la altura de lo que merece una situación histórica, una crisis como no hemos enfrentado, como bien decía la canciller Merkel hace muy pocos días, que los europeos no hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Así es. Bueno, Iván, para terminar, y una pregunta personal, ¿cómo está Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en este momento? Porque tengo entendido que había dado positivo en una prueba del coronavirus. Sí, esta es una enfermedad que no respeta ni distingue entre clases sociales, entre arriba y abajo, entre ideologías.
Y eso es algo que tenemos que tener claro, tan claro como que, como bien ha dicho, la esposa del presidente del gobierno está afectada, sí. Que yo sepa evoluciona bien, está compartiendo también los días de su cuarentena aislada, desde que se detectó el caso y por lo que yo sé las cosas van bien, razonablemente bien y en breve tiempo pasará este trauma. Qué bueno, Iván, y qué importante es tener buenas noticias en este momento. Lo necesita España, lo necesita el mundo, lo necesita América Latina, lo necesitamos todos. Necesitamos buenas noticias, necesitamos ganar batallas día a día. La reclusión o la cuarentena la podemos salir de todo eso aprendiendo, leyendo, informándonos y siendo solidarios entre nosotros. Mira, yo creo que lo que nos enseña toda esta situación es que la única forma de salir es saliendo todos juntos. Pues sí, yo creo que es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender de todo esto. En primer lugar, que la solidaridad comunitaria funciona, que tener un buen sistema de salud marca la diferencia entre salir bien o no salir. El que no dejemos a nadie tirado también tiene que ser una máxima que nos comprometamos a seguir en el futuro. Esas son lecciones. Y en segundo lugar, ya haciendo referencia a todas estas personas que y que estamos pasando, ¿no? por esta situación, yo haría un llamamiento también a la responsabilidad, desde luego a la solidaridad, pero también a la responsabilidad de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, de no fiarse de bulos, de no compartir noticias que están sin contrastar, porque eso también hace daño, eso también puede provocar que salgamos mucho más tarde o con muchas más dificultades. Hay que seguir estrictamente lo que dictan las autoridades sanitarias. Ese sí que es un llamamiento que les hago también a los compatriotas, iba a decir, porque como tal les siento a toda Latinoamérica. Y lo somos. El que de verdad aprendan de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en Europa. Lamentablemente va a ser muy difícil que ningún país se abstraiga de esta situación y por lo tanto que copien y que aquellas cosas que estamos haciendo bien y que creo que estamos haciendo bien también en España y que traten de evitar algunos errores de principio que tomamos y que asumimos en Europa simplemente porque era una situación completamente nueva a la que nunca nos habíamos enfrentado. Ok, Iván, muchísimas gracias, mucha fuerza y estamos con ustedes también en estos momentos complicados. Tenemos una población de peruanos muy grande allá y todos estamos interesados por lo que... Eso es. Muchas gracias. Muy bien, mucha fuerza y mucho ánimo. Y que descanses para seguir luchando mañana. Listo, gracias. Iván García Blanco, eurodiputado español y presidente de la Fundación Pablo Iglesias del Partido Socialista Obrero Español, que está en este momento en el gobierno del partido de Pedro Sánchez.